Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le doy la bienvenida a esta transmisión de Aprendiz. Con un poquito de inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí. En el programa del día de hoy lunes 22 de junio, pues estamos dándole la bienvenida a esta transmisión y como siempre vamos a abordar un tema muy importante, un tema todavía del trabajo con nosotros, que por supuesto que está sí interesante, pero más que interesante, creo que es un buen proceso de descubrimiento que nos va a dar curiosidad y lo mejor es que nos va a dar curiosidad sobre nosotros. Es algo que vamos a trabajar de manera muy personal. Entonces estoy aquí dándole la bienvenida a esta nueva semana con este programa que trabajaremos con un poquito de descubrir este tema de las heridas y qué tienen que ver con la conformación de nuestra personalidad. Para eso, el día de hoy tenemos en el programa a uno de nuestros expertos, que es el maestro Jorge Campa, a quien voy a dar la bienvenida, porque hoy nos acompaña aquí justamente para trabajar esto. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Ojalá nos puedan decir, ya tenemos aquí. Ya, parece que no escuchamos nuestro saludo, Jorge. Hola, Jorge, buenas tardes. Te Ok, vuelvo a dar la ok. bienvenida. Listo. Ok, hola Lore, bienvenida, muchas gracias y gracias por la invitación, Lore, a ti y a todo tu equipo. Gracias por estar Gracias. acompañándonos. De verdad, estamos muy agradecidos, Fer, Justice y yo, aquí en el espacio de aprendiz de tenerte con nosotros y hoy, pues, dispuestos a aprender contigo, a que nos lleves de la mano en uno de estos temas que de repente nos causan conflicto, pero que entre más conocimiento tengamos, creo que podemos hacer algo. Claro, claro, siempre el nivel de conciencia que va creciendo en cada uno de nosotros nos permite ver cosas más claras y comprender más nuestra realidad. Claro, así es. Pues bueno, Jorge, primero me gustaría que nos contaras un poquito, que le dijeras a la comunidad de aprendiz, a todos los que nos están viendo en esta transmisión y nos verán en diferido, un poquito de quién es Jorge Camp. Bien, Jorge Campa, pues es una persona normal como tú y como yo y como cualquiera de los que nos están escuchando. Tengo estudios de filosofía, de teología y después de psicología. Me ha interesado trabajar sobre este aspecto de la psicología en la parte de la bioenergética, de lo que es la energía en el ser humano y todos los avances que se están dando respecto a lo que es la energía y el nivel de conciencia del ser humano para aclarar su trascendencia, su desarrollo personal y sobre todo su crecimiento. Entonces, las neurociencias al respecto nos están dando muchas luces que antes solamente se veían como bosquejos, como hipótesis, hoy ya se están confirmando y están permitiendo avanzar más sobre este conocimiento y esta conciencia de nosotros mismos. Este Así. es Jorge Campos. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Y creo que lo que más queremos es este acompañamiento justamente de personas que nos lleven a este crecimiento, el reconocer. Los tomamos a ustedes como expertos por profesión, pero también en la experiencia que tienen trabajando en los distintos temas. Y bueno, el agradecimiento por hoy estar con nosotros, Jorge. Gracias, Lore. Pues bueno, Jorge, vamos a empezar con este tema de las heridas, que ya platicábamos, que es un poquito trabajar con Sí, nosotros. Entonces, sí, sí. creo que lo primero que podría preguntarte es precisamente para tratar, para poder llegar al tema de las heridas, ¿qué es lo primero que tendríamos que reconocer, que conocer? Creo que lo primero que tendríamos que hablar para comprender el tema de las heridas, que el tema de las heridas es un título muy comercial, muy mercadológico, sin embargo, lleva mucho contenido científico, ya desde Freud, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, ¿qué tendríamos que saber? Primero que somos seres humanos. Esa es la base, que somos personas, y yo creo que la palabra persona engloba muy bien esta parte de la estructura de las heridas. La persona, como del griego prosopón, que significa máscara, son máscaras, las heridas son máscaras que nos vamos poniendo para proteger nuestro entorno. Justamente la personalidad se tiene que comprender desde lo que es el ser humano y un autor que nos habla al respecto muy claramente de esto es Antonio Oliver,
sobre la antropología, y esto nos permite comprender más lo que es nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra esencia, nuestro barro, nuestra forma de ser como personas. Y desde ahí se podría desprender justamente la palabra posteriormente conocida como personalidad. La persona tiene elementos constitutivos que ahorita voy a hablar solamente de manera general para comprender lo que es los elementos de la persona, que ya desde los griegos nos hablaban del alma, ya Sócrates hablaba sobre una conciencia de sí mismo, y entonces estos elementos que constituyen a la persona humana es el cuerpo, el alma y el espíritu. Estos tres elementos, cuerpo, physis, sarx en griego, nos permiten comprender lo que nuestro color de piel, nuestros ojos, nuestra complexión. Esa es la parte física heredada en gran parte. El segundo elemento es el alma, y el alma tiene una consideración ahí interesante sobre lo que es el ánima, lo que anima, lo que da vida, ¿sí? Desde el aspecto biológico, y aquí entra justamente la energía en este segundo elemento que estoy llamando, y es todo lo que hace que te muevas, lo que hace que tengas vida, lo que hace que te transformes, ¿sí? Y todo ser vivo tiene justamente un alma. Y lo que nos hace diferentes a los demás seres vivos es justamente la parte espiritual, ¿sí? El espíritu, que no corresponde a una religión, a una estructura, a una cultura, sino que es inherente a todo ser humano, a toda persona propiamente, hace que este espíritu, que tiene tres facultades básicamente, entre otras, que es inteligencia, la capacidad de intellegere, que significa leer lo que está detrás, saber resolver nuestros problemas, ser capaces de ir adelante a pesar de las adversidades que nos presente. El segundo elemento se llama voluntad, que viene de justamente la capacidad de la libertad, del libre albedrío. La palabra voluntad es lo que da determinación a la persona para saber qué quiere hacer en su vida. Y finalmente, ahí viene la palabra libertad, y finalmente la palabra afectividad, que es de affectus affectum, que significa claramente lo que nos hace capaces de relacionarnos y vincularnos. Estos tres elementos de la persona son lo que hace que cada ser humano tenga su personalidad, ¿sí? Su estructura en torno a su tiempo y espacio. De ahí tendríamos que como partir para comprender esta parte de la personalidad de la persona humana, que somos seres humanos, ¿sí? No somos dioses, no somos solamente instintivos, sino que tenemos facultades que nos permiten entender y comunicarnos de una manera muy concreta, pero a la vez muy difícil de compartir y de expresar, pero somos capaces de comunicarnos. Y qué padre que lo hacemos, fíjate, más que nada desde la parte del cuerpo. Más del 90% de nuestra comunicación es corporal. Muy poco es verbal, pero sin embargo en este proceso nos vamos a ir compartiendo y vamos desarrollándonos. Desde allí sería la parte de la persona para abarcar el tema de personalidad. Ok, Jorge, sí, porque estábamos tratando, el título como tal del programa es que tienen que ver las heridas del alma con la conformación de tu personalidad. Y la verdad Sí, es que creo que nos damos por defecto que nacimos personas y que tenemos un cuerpo y que, bueno, ¿no? Fuimos criados y ya, y así crecimos y ya. Y casualmente estudiamos cosas, muchas cosas de fuera y no tanto de dentro, de lo que es de nosotros, ¿no? Claro, hay mucha gente que se dedica ya como carrera al estudio de, pero los que no, pues sí. creemos que es como así, como que nacimos personas y bueno, pues es obvio que somos personas. Y creo que no es tan obvio varias cosas, ¿no? Todo lo que va influyendo para conformar esta personalidad de la que nos hablaba. Sí, de hecho, justamente, Lore, la personalidad se va a concretar en el desarrollo, lo que va transformando a cada ser humano, y la personalidad incluye estos tres elementos que decía la persona, pero como no entendidos como separados, sino que van intrínsecos. Por ejemplo, lo que hace diferente a un ser humano de otro justamente es que su estructura, su personalidad, estos tres elementos lo constituyen como una totalidad. Aquí un sociólogo, filósofo sociólogo, Garrido, nos habla justamente de estas tres estructuras
que hacen que el ser humano se proyecte como un ser único, ¿verdad? Un ser que puede compartir, único en todo lo que es la existencia humana. Y bueno, se forma la personalidad, Lore, te comparto, es justamente como voy a poner la metáfora de una semilla. Una semilla es semen, que es semilla, viene de su origen. Una semilla injertada, sembrada en la tierra, voy a poner el fruto naranja. Una semilla de naranja no es una naranja, en potencia está la naranja ahí. Y entonces ahí está injertada y se va a ir transformando hasta que veamos, después de tiempo específico, de un árbol en concreto, una naranja, diferente a todas las que existen, a las que tú has visto, a las que yo he visto, y a todos los que nos escuchan hemos visto. Cada una es fruto de una semilla. Y así cada ser humano, una vez que el espermatozoide fecunda el óvulo, hace que cada ser humano sea distinto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vive en un tiempo, en un espacio determinado, frutos de un ser determinado, de dos personas, que es papá y mamá, y esto hace que esa personalidad se vaya transformando diferente a la de todos los demás, incluso siendo gemelos o trillizos, los tres hermanos, algunos estudios hablan al respecto, son diferentes. Esa es la personalidad de cada uno, ¿sí? Okay. Y entonces así es como se va desarrollando. Todo es un tema muy, muy, muy interesante y muy importante. Ya ingresa algunos filósofos, como el padre de la medicina, Hipócrates, ya por el año 450 nos hablaba justamente de unas estructuras de la personalidad y nos hablaba de tres: el sanguíneo, los melancólicos, los coléricos y los flemáticos. Y cada uno de ellos tenía como rasgos específicos de forma de ser. Y es que desde el vientre materno se va gestando esta transformación. Okay. ¿Sí? Sí, te estaba escuchando. Esto quiere decir, ya había una línea de partida de las personalidades que mencionaste, o las características como de personalidad que tenían algunas, ya venían de una herida, ya venían de este tema, o lo que hoy se puede reconocer como una herida. Sí. En aquel entonces ya había estos, decía hace un momento, estas sombras que iban delineando lo que hoy conocemos como las heridas del alma, ¿sí? Las heridas del alma, que reitero, es una forma mercadológica de hablar al respecto, es que cada ser humano, aquí voy a hacer mención de lo que hice hace un momento. Freud hace sus etapas de desarrollo, ¿sí? Sus discípulos de Freud, uno de ellos, un alemán, Wilhelm Reich, justamente allá por el 1890, 2050, habla justamente sobre psicología corporal, es decir, que el ser humano se va desarrollando, decía, desde que el semen fecunda el óvulo, va empezando a desarrollarse una personalidad. Freud decía que las etapas de desarrollo se hacían justamente desde el nacimiento, y Wilhelm Reich dice, no, va más allá, antes del nacimiento, y hoy se comprueba con Mariano Sigman, entre otros neurocientíficos, que desde el momento de la gestación del óvulo, del espermatozoide en el óvulo, ya hay una estructura ahí que se va a ir transformando, y es allí a partir de donde empiezan las heridas. Heridas debemos entenderlas como traumas, como rompimiento, traumatología, es el área de rupturas. A nivel neuronal, la estructura del cerebro se empieza a formar a partir de la tercera semana de gestación, ¿sí? Y esta estructura neuronal, ya ese ser vivo, esa persona, está en potencia de desarrollarse, ya es un ser humano y se va a desarrollar y va a crear un clipot, es decir, una forma de defenderse ante aquello que le ataca a su desarrollo. Voy a hablar aquí de la parte física. Lore, antes de saber quiénes somos, lo que nos ayuda a identificarnos quiénes somos es el cuerpo. La parte física nos ayuda a saber quiénes somos, ¿sí? Y la conciencia se desarrolla a partir de lo que sentimos, de lo que reflexionamos y de lo que vamos aprendiendo de la vida. Y ahí se forma la conciencia, es decir, vamos abriendo nuestro clipot para saber cómo somos.
todo ser humano tiene heridas. Voy a platicar de las 5 heridas que se llaman vulgarmente 5, pero quiero aterrizar muy bien este concepto. No es las 5 heridas, sino más bien viene toda una historia al respecto y es justamente con Wilhelm Reich, después le sigue Lowen con bioenergética y finalmente John Pierrakos, que este es un psicólogo griego, que después pasa a Argentina y Estados Unidos, nos van a hablar justamente sobre estas estructuras del ser humano. Estas estructuras de la psicología corporal se le llama así. La primera es la esquizoide. Es cuando estás en el vientre materno, hablaba. El óvulo es fecundado por el espermatozoide. A partir de ese momento hay vida. Y el óvulo se empieza a desarrollarse. Y mientras va desarrollándose, si la mamá no quería que naciera porque ya tenía muchos hijos, si la mamá era muy pequeña y estaba en la universidad y no sabía si se iba a titular y no quería que naciera ese ser humano y estuvo por angustia mucho tiempo en su vientre materno, mucho tiempo, semanas, no durmiendo, llorando, tal, eso afecta a la estructura de la persona. Y eso va a ser generar la primera herida llamada así, esquizoide, o la herida comercialmente llamada rechazo. Ese ser humano se va a sentir rechazado, Lore. Y su estructura, su personalidad, ahora sí, va a desarrollarse, se va a desarrollar con miedo a trabajar en grupo, va a llegar a un grupo y se va a sentir que nadie lo quiere, no se va a sentir aceptado, no se va a sentir incorporado al grupo, aun cuando ésta lo acoja, lo reciba, él en su herida se siente rechazado. Y por ello va a empujar, se va a ubicar en a la periferia, se va a ir a la periferia, su estructura es así. Son personalidades que van a desarrollar mucho la capacidad intelectiva, son personas que van a desarrollar mucho la introspección y también, sobre todo, la parte artística, según los estudios que se han hecho al respecto. ¿Sí? La segunda herida es, pongamos, va desarrollando, se va transformando y pasa a la segunda etapa. Fue un niño querido, fue deseado por su papá y su mamá y fue acogido. Esa herida la liberó. Otros no. Pasamos a la segunda, llamada oral, y que desde la parte para esta canadiense nos habla sobre el abandono. El abandono es una herida que van a sufrir aquellas estructuras que fue amamantado físicamente, pero no emocionalmente, que habíamos hablado sobre la parte del alma. Es decir, es una persona que no se le dio el afecto, se le miró a los ojos, se le habló cuando se estaba amamantando, se le dio atención, básicamente. Y ese ser humano que no recibió atención en esos primeros meses de vida, va a generar una herida que justamente, ya decía oral, pero también se le conoce como el abandono, ¿sale? El abandono. Son estructuras que van a tender a ser dependientes, se van a pegar con facilidad a otros, ¿sí? Son estructuras que van a tender a tener necesidad siempre de los demás, como mírame, escúchame, hazme caso. La herida del abandono va a tener mucho el pedir las cosas, como lo decíamos en la parte oral, van a tender mucho a hablar mucho, pero quizás no dicen lo que quieren decir en contexto, decir en resumido. Son personas que tienen mucha facilidad para las adicciones al cigarro, a todo lo que es la parte oral, ¿sale? Este miedo es una soledad, ajá, que les va a acompañar toda su vida, por eso siempre van a buscar estar acompañados. Y tienen fortalezas, ¿eh? Cada herida tiene sus fortalezas, pero tiene sus debilidades. Una debilidad de ellos es que el que sufrió el abandono siempre va a tener miedo de la soledad, no le gusta estar solo. Por eso siempre está buscando con quién hablar, distrayéndose con personas para saber que tiene existencia. Esta es la segunda, vamos a pasar rápidamente a la tercera, Sí, que es en la humillación, ¿sí? sí. No, antes de pasar a las siguientes heridas, quisiera decirles a la gente que se está incorporando a ver esta transmisión, también saludando a Ana Jansin con mucho cariño, a Karina Córdoba, que le manda saludos a Fernando, a usted, maestro Jorge, y a una servidora, a Lalo, que siempre está presente en nuestras transmisiones, y a quien se está incorporando a esta transmisión. Estamos hablando de personalidad, pero ¿cómo influyen estas heridas
del alma, llamadas así, como nos está diciendo el maestro, quizás se han vuelto popular por lo comercial que puede ser el tema de las heridas, pero nos está dando claramente cuáles son las heridas y algunas características que tienen las personas que tienen esta herida. Voy a rescatar algo bien importante que dijo el maestro Jorge, que fue, ¿desde qué tiempo se empieza a formar una herida? Y nos hablaba que desde la tercera semana, cuando estabas en el vientre, ya se está generando como este proceso en el que se puede formar esta herida y ciertas características que ya nos habló de la herida del rechazo y de la herida del abandono, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos. Justamente la tercera herida es la humillación. Su estructura va a estar en aquellos niños que generalmente van a tender a buscar, pues apoyar, servir, atender a los demás. Como todo ser humano, siempre está como esta necesidad de aprender. Y entonces un niño de 3, 4 años va a buscar como ayudar a mamá a servirse su lecho, esta parte de autonomía, pero si la tira porque su desarrollo psicomotriz, su desarrollo emocional no está todavía completo, su raciocinio, y entonces al no tener control tira la leche, quiere lavar los trastes y quiere subir a la silla y se cae, o quiere trapear o barrer y riega la basura. Entonces el papá grita y le dice, no, tú no sirves, tú no lo, hagas, no lo haces bien, y todo esto va a ir contra su autoestima, dañando profundamente su autoestima, y van a ser personalidades que, una herida, recuerda que la herida es trauma, las neuronas en ese momento de la experiencia del ser humano se separan, dejan de comunicarse. Y esa área, concretamente esa área, voy a poner este ejemplo, si le dicen, no sirves para nada, eres un tonto, tú siempre riegas las cosas. Ups, ups, creo que tuvimos un problema con la conexión de Jorge, lo esperamos ahorita, seguramente vuelve a conectarse, pero mientras tanto, de verdad es que este tema, desde que lo estábamos platicando fuera del aire con Jorge, era la idea de cómo nos identificamos con ciertos elementos, cómo nos identificamos con ciertas características que van dando, permítanme tantito, cómo nos identificamos con ciertas características para ir asumiendo qué herida tienes. Vamos a llegar ahorita a este tema de, bueno, ¿cuál es la herida con la que te identificas según estas características que nos está diciendo Jorge? ¿Cuántas heridas puede tener uno y qué podemos hacer también para el trabajo con estas heridas? Porque también otra parte que nos acaba de recordar Jorge es que no es que quien tiene la herida tenga todo lo malo, sino hay fortalezas y hay debilidades que conociendo sobre este tema y por qué no, pudiendo pedir apoyo en esta materia, se pueden mejorar, ¿no? Se puede mejorar el trabajo en esta línea. Permítame un minuto para ver si ya tenemos a Jorge de regreso. Ok, porque este tema, con la importancia que tiene de verdad, no se nos puede quedar así en esta línea. Gabriela Romero, primera vez que los escucho, interesante tema. Muchas gracias, Gabriela, y bienvenida. Mi amigo Alejandro Pantaleón Cariño, muchas gracias por estar viéndonos. Y bueno, estamos conectando por aquí con Jorge. Un minutito resolvemos estos problemas técnicos que la verdad, cuán importante es que sí, se nos dan algunos problemitas, como que ahorita no podíamos entrar a tiempo, pero también esto nos permite, Jorge está con nosotros desde México, vamos a tener ya el viernes un invitado que también está al norte del país y bueno, también próximamente viene una invitada que está desde Bélgica y la tecnología va a ser esta magia, que puedan estar con nosotros. Ya está conectando Jorge, así es que denme un minutito.
Estamos arreglando el problemita. En un minuto estamos con usted. Listo. Ya estamos aquí y vamos a retomar desde nuestra tercera, la tercera herida que nos estabas comentando. Perdón, ¿eh? No, no te preocupes, Jorge, son cuestiones técnicas. Ok, esta estructura, la tercera es la humillación, y esto va justamente cuando uno recibe críticas a esta pot, que es la cáscara, lo que se defiende, decía yo, lo que te va a proteger, como todo fruto tiene su cáscara, se va a hacer una herida y la humillación. En esta herida, la estructura de la realidad se va a sentir no menos que los demás. Okay. Entonces, que los demás no va a participar mucho, le da miedo hablar público, relacionarse, incluso vincularse con otros, son personas que van a tender a ser como un tanto cuanto rezagadas para participar. Sin embargo, son muy proactivas y serviciales y atentas. Por ejemplo, ¿quién puede pasar por las copias? Yo paso. ¿Quién puede traer el libro? Yo lo consigo, yo lo traigo. O sea, dan toda la parte de atención hacia el otro con tal de ser reconocidas y aceptadas. Es la parte de la humillación, ¿sale? Su complexión va a tender, no dije las complexiones anteriores, su estructura corporal va a tender a ser un poco gruesa. Ajá. Son personas que van a tender a ser aprensivas y su estructura es difícilmente se quedan con las cosas. Se quedan con las cosas y entonces cuando quieren expresar algo, como tienen miedo a que ser criticados, humillados, como figuras primarias, entonces aquí en la garganta se hace como un nudo para expresar lo que sienten y lo que quieren expresar, decir su necesidad, y esa es la parte de la humillación, ¿vale? Ok. La cuarta herida es justamente la traición. Esto se gesta entre la cuarto, 5, 6 años y es, o entre los, no hay una fecha así determinada aproximadamente, pero nos hace referencia en el momento que yo tengo identificación sobre la parte de mi sexualidad como hombre, si soy hombre, o como mujer, si soy mujer. Y justamente Freud le llamaba, recuerda que todo tiene un reflejo con las estructuras de Sigmund Freud, las etapas de desarrollo, y justamente se desarrolla lo que se le llamaba como el complejo de Edipo. Y esta tiene que ver mucho cuando la persona sabe que es el niño a partir de la mamá. Y tú, como mujer, sabes que eres mujer a partir de tu papá. Entonces, cuando se gesta esta experiencia, vas a tener, sentir traición. Voy a platicar la mía, que yo padezco de allí, ¿verdad? Esta es una de mis heridas. Y brevemente, ustedes han recordado la película de Intensamente, cómo de pronto todo se hace lento, como en cámara lenta. Pues bien, yo me acuerdo que en casa hubo una fiesta y de pronto estábamos con todos los niños, primos, amigos, corriendo, y de pronto voy corriendo y veo a mi mamá bailando. Ya no me importó hacia dónde iban todos los 4, 5, 6 niños.
Me detengo y veo a mamá bailando y que está bailando con una persona, un hombre, que yo lo conocía. Y entonces lo que hago es irme a patadas a ese hombre porque estaba bailando con mi mujer. Es decir, yo no hay, en esa etapa no hay concepción de, es porque me está Claro. formando esta parte de la estructura de la personalidad, mi persona, hombre. Y esa parte, yo me le voy, mi mamá me hace un lado, le vuelvo a pegar, y mi papá que estaba, yo no me interesé por mi papá estaba a un lado bailando, me agarra del cabello, de las orejas, me lleva en el encierro. Y yo lloré, 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 esperando que mi mujer, mi mamá, me fuera a salvar. Nunca fue. Abro la ventana y veo que mi mamá sigue bailando. Eso es una estructura de traición. Yo me sentí traicionado. Los que tenemos esta herida vamos a tender a ser inseguros. Somos seductores, ¿vale? Atraemos a los demás a partir de la seducción de nuestra voz, de nuestra postura, de nuestra firmeza. Pero somos débiles en la parte, somos inseguros en la raíz. Y la estructura de la traición justamente va a conllevar, vamos a ser celosos. Me acuerdo muy bien cuando tuve mi primera novia y pues claro, la iba a perder porque ¿a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿No llegaste ahora? ¿Y por qué no saliste a tiempo? Y no, tú no hiciste tanto tiempo. Esta persona insegura, pues, ¿a dónde iba a llegar? Me cortaron y después cuando tuve la segunda también, porque era mi herida. Si no cuidamos esta estructura, se puede volver celotípica. ¿Okay? Esa es la parte de la estructura de la persona, esa es la herida. Y finalmente, para terminar la injusticia, se genera entre los 7, 9 años a 11, 12 años. Y es cuando papá y mamá son rígidos con la estructura del niño. Y tienes que sacar 10, y tienes que ser inteligente, y tienes que desarrollar, y tienes que hacer. Entonces se rompe la parte afectiva, la parte del alma, del sistema límbico, hay una ruptura ahí. Y se vuelven muy intelectuales, son personas que van a ser muy prácticos, son estrategas, son muy buenos para analizar rápido, dar definiciones rápido, les gusta participar, escanean a una persona, pero rápidamente, de arriba abajo, y dicen, este es así, y si son iguales, se unen, si no son iguales, rechazan. A veces, yo digo vulgarmente, se siente la última cerveza del estadio, ¿verdad? Y en ese sentirse, porque son prácticos, son inteligentes, son emprendedores, pero ¿qué crees? Su carencia está en la parte afectiva. Dan inteligencia, pero no dan afecto, no dan amor. ¿Por qué? Justamente porque su capacidad es de habilidad de desarrollo y la parte afectiva la tienen anulada. Estas son las 5 heridas. La forma de protegerse se llama clip, es cáscara, es su ego. El ego está protegido por una cáscara que se llama clipot, y esta cáscara es como toda fruta. Puse al principio la metáfora de la naranja, pero hay quien tiene una cáscara como la nuez, que son muy ricas, pero no son fáciles de cuidar. Otros tienen cáscara de coco, otros tienen cáscara de naranja, otros tienen cáscara de plátano, y así. Perdón por la metáfora, pero es la forma de decir que están protegidos, o es la forma en que aprendimos a protegernos de nuestro entorno. Y toda personalidad es fruto de su tiempo y de su espacio, ¿sale? Entonces, cada personalidad se forma en un entorno concreto, que es tiempo y espacio, y eso va a influir muchísimo en el ser humano. Y termino con esta última etapa, esta parte. Hay un autor que se llama Joe Dispenza, no es neurocientífico, sin embargo, como doctor profundizó mucho en este aspecto últimamente, y habla justamente que esta forma de protegernos va a influir mucho en la forma en que nos vamos a relacionar. Mariano Sigman dice que la conducta, que muchas de nuestras conductas son heredadas. Ojo, influyen. Hay conductas de nuestros papás que influyen en esta estructura. Hay conductas de familias que tienden a ser depresivas, influyen en la estructura de la personalidad, pero no la determinan. Cierro. Lo único que determina la personalidad, su transformación, es esa capacidad de inteligencia, de saber qué quieren hacer, su libertad, afectividad. Es decir, esa semilla, así como una semilla sembrada en la tierra, tiene toda la forma para ser atraída por el sol y el agua y el viento, que abre los terrones de tierra y surge. Y va más adelante hasta dar fruto. Y para dar fruto tiene que salir de su clipo, transformarse. Okay. Solamente podemos transformarnos si aceptamos, como dice sí, adelante.
Sí, sí, Lore, te escucho. quería recapitular las 5 heridas de las que nos estabas haciendo mención: rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición, ¿cierto? Las 5 heridas que, Traición. Sí. injusticia, Sí. de estas 5 heridas. Y nos decías que entonces a partir de esta herida, nosotros vamos creando nuestra cáscara, nuestra personalidad, con la que vamos a afrontar al mundo, con la que vamos a, a presentarnos en la sociedad, ¿no? Como hermana, como amiga, como parte de un grupo escolar, como profesionista. Pero entonces hay algo ahí que nos está permitiendo ser lo que somos, nos puede potenciar ciertas características, y nos diste algunas características específicas de lo que tienen las personas que tienen estas heridas, que tenemos estas heridas. Jorge, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas heridas hay? O sea, ¿tenemos una herida o podemos tener más de una herida? Muy buena pregunta, Lore. Podemos tener más de una herida. Podemos desarrollar, yo desarrollé 2 heridas prácticamente, que es la humillación y la traición. Hay quien desarrolla 2 o hasta 3 heridas, acorde a su experiencia de vida con sus padres. Es decir, si tu papá se fue de tu casa cuando eras pequeñito o pequeñita, va a incidir mucho si fuiste hombre o mujer, y esto va a causar una herida muy grande en tu estructura personal en relación con la parte del hombre. Y si no curamos esas heridas, la volvemos a repetir. Pero podemos tener 2 a 3 heridas. Uy, pero algo que me decías la otra vez, espérame, me voy a regresar. Si se me hace compleja una herida, tener varias heridas se me hace más complejo, para ir entendiéndonos nosotros, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, hay una herida base, se le conoce como una herida base, es decir, aquella que fue más fuerte que tu experiencia e influyó más en tu clipot. Y hablo de clipot como máscara o bien como crisálida para Elizabeth Kubler-Ross, que es justamente la forma en que una oruga se empieza a transformar, se mete en su clipot, en su cáscara, y desde ahí se defiende. Y cuando logra transformar, romper esa cáscara, logra salir como una mariposa, es decir, regreso. Tenemos una herida base, solamente una, que puede ser: yo tengo la traición, mi segunda herida es la humillación, ¿sale? Hay quien llega a tener, algunos pacientes, hasta 3 heridas, y no es que sea difícil, simplemente es como muy importante e interesante saber cuál es tu herida base, que tengas conciencia de cuál es, y digas, esta es. Hay un test muy práctico al respecto que pueda servir para decir, esta es mi herida, y de allí poder proyectarte. No sé si puedo hablar, hay un libro comercial de Ana de Bordeaux que justamente se llama Las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Es uno de muchos libros sobre las heridas. Básicamente casi todos los que he visto hablan sobre estas 5 heridas. Ok, pero también a otra cosa que quería caer, y ya platicábamos, no es como un cliché bueno, es que tú tuviste esto y esto lo vas a repetir. O sea, tú vas desarrollando esto, tienes ciertas características, pero eso no significa que vayas a repetir una historia. Hablábamos incluso del que tiene a lo mejor el papá alcohólico, del que tiene ciertos ejemplos. O sea, no es que esté por defecto que tú vas a ser así porque tienes esta herida. ¿No? Pero, sin embargo, esta herida te va a influir muchísimo en tus relaciones interpersonales. Hoy que estamos en casa, quizá podamos darnos cuenta cómo chocamos unos con otros justamente por las heridas y la forma en que nos defendemos del entorno. Entonces, ahí puede ser un gran claro de cómo es mi herida o qué herida tengo. Sí, no estamos, las heridas influyen, te marcan como una herida. Te cortas, yo tengo una herida aquí en mi estómago porque fui operado de apendicitis que después se transformó en peritonitis y me operaron y la herida se quedó, la herida ahí sanó, pero ya está la marca de la herida ahí. Así nuestra herida a nivel emocional se queda ya en nuestra estructura y es la forma que tenemos para protegernos del entorno. ¿Cómo la podemos transformar? Creo que sería muy interesante tomar conciencia de qué herida tenemos. Okay. Ese sería un primer punto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos transformar? A base de estas características que di hace un momento así
rapidísimamente, que a veces influyen en un semestre, estas características generales es, uno, tomar conciencia de que, segundo, lo que dice este psicoanalista Carl Gustav Jung, ¿verdad? Aceptar. Si yo no acepto mi herida, no la puedo transformar. Si yo digo, nada más me duele, pero no le hago caso al síntoma, pues lo voy a repetir y digo, me duele, ¿sí? Lo voy a repetir, voy a poner el caso que me ponías el ejemplo. Una persona que tiende al alcoholismo, seguramente su herida base puede ser el abandono, la parte oral. Si esta persona no toma conciencia de su herida, pues el alcohol le va a traer y se puede hacer adicto al alcohol, se puede enfermo al alcohol. Hoy por hoy el alcohol es lo que le ha ayudado a tomar, a protegerse del entorno. Un alcohólico se protege del entorno tomando. Es lo más sano, fíjate cómo voy a decir sano, entre comillas, Claro. que él ha tenido para saber que puede salir adelante. Una persona que está en una relación tóxica de violencia, de gritos, de tal, pues ahí está, y él o ella ha generado esa relación de conflicto, de dependencia, de codependencia. Hoy es lo más sano que tienen. No es lo mejor, claro que está, pero es lo más sano. ¿Qué es lo que puede llevar a transformar ese alcoholismo, esa herida de dependencia o codependencia, esa herida de ser exigente y determinante con todo, sin no tomar en cuenta a nadie? Justamente que repites el ciclo y te vuelves a caer repitiendo lo mismo. Esa es la primera etapa, darte cuenta de dónde estás cayéndote para tomar conciencia. La segunda es justamente iluminar, trabajar y profundizar la luz sobre esa área para poder aceptarla, que es la parte de la conciencia, y solamente el que lo acepta lo puede transformar, porque implica, no es fácil, no es de un día, no es de 2 días, implica constantemente ir aceptando. Un papá, una mamá, una mujer que se parece a su mamá, pues van a chocar constantemente si no se dan cuenta de sus heridas. Y si esa hija no se da cuenta de su herida, la va a repetir en sus hijos o en sus hijas. Por eso es importante darte cuenta qué herida tienes para transformarla. Y generalmente lo que hacemos, usamos la polaridad, es decir, mi mamá no me dio permiso de salir, entonces yo lo que hago es que dejo salir a mis hijos y le doy hasta el otro lado y genero otras heridas. Mi papá era muy rígido y entonces nos golpeaba. Pues yo no voy a golpear a nadie, no pongo límites. Y entonces genero hijos que son anárquicos y que quieren hacer lo que quieran. Entonces de un polo nos vamos a otro polo pensando que esa forma cubrimos nuestras heridas, pero generamos otras más grandes. Ay, qué complejos somos, Jorge. La verdad es que somos bastante De hecho, complejos. ¿sí? De hecho, la palabra justamente es dado el tema complejidad, porque el ser humano, la persona, es un misterio, Esteban. Tú Así y es. yo somos un misterio que no sabemos realmente, pero que vamos caminando. Y ese misterio se va transformando. Gracias, Lore. Así es, la verdad es que sí, somos complejos, por eso la importancia, y lo decía yo también en programas pasados, tenemos muchas cosas que aprender de manera profesional en cada uno de los ámbitos que nos desarrollamos, pero a lo que más debemos prestar atención es a lo que somos nosotros. Y si este tipo de temas y cuando tú los escuchas puedes hacer una referencia o puede llegar un concepto nuevo y decir, por lo menos sembrar esta duda de ya no es, pues yo fui criado así y así tengo que ser, sino a lo mejor, ok, a lo mejor sí hay algo que tengo que trabajar, ok, a lo mejor sí reconozco de estos datos que dio Jorge, estas partes de que puede ser que exista una herida, ¿no? Pero ya es más allá que el solo negarte a, así soy, así me crió la vida, así, me criaron mis padres, ¿no? Exacto. Sí, sí. Esa es la mejor forma de decir que hay algo y que siempre, sea lo que estés pasando, tienes la posibilidad de cambio. Porque eso es lo que te hace grande y trascendente. Que siempre tienes la oportunidad de poder hacerlo diferente. Solamente ten valor y asúmelo, porque si lo aceptas puedes transformarlo, cualquier cosa. Y ahí es la parte de la resiliencia, ¿sí? Que nos habla actualmente sobre la posibilidad de ser mejor y trascender, no importa las dificultades que tengas, simple, no tengas miedo. Una de las cosas que hay, si me permites un momento más, lo que impide la transformación, Lore, es el miedo.
El miedo se convierte en angustia, que significa angosto, y se hace aquí en la garganta generalmente, o se va al estómago. Y ese miedo te impide crecer, te impide desarrollar. Si ese miedo lo transformas ese enojo lo transformas en coraje para poder proyectarte, vas a poder tomar decisiones diferentes. Entonces yo te invito a que no tengas miedo, sino que tengas valor y te arriesgues a hacer las cosas diferentes para tener otros resultados y proyectarte, transformarte y sobre todo crecer como a lo que estás llamado, a lo que tú quieres ser. Así es, Jorge. Sí, yo coincido con el mismo tema, ¿no? Atreverte, y más en estos momentos en los que todos pasamos por un momento de miedo, porque eso nos da la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Estamos Sí, acostumbrados, lo que es común, lo que es constante, lo que conozco, es a donde puedo pisar, pero ir un poquito más allá al terreno que no he pisado, pues quizá me da miedo, ¿no? Y está a un paso de distancia, con todo lo que pueda venir, claro está, ¿no? No decimos que vayas y que no va a pasar nada, pero al final las soluciones tienen que darse. Estamos cumpliendo con nuestra función como seres humanos de evolucionar, de ir más allá, y hoy, aún con esta prueba y con la incertidumbre que quizá está generando en nosotros y que pudiera despertar un poquito de más cosas. Pues voy a aprovechar para mandar un saludo a Norma Rosas. Gracias, Norma, por estarnos viendo y por comunicarte con nosotros. Un tema interesante. Miguel, también un saludo. Interesante el tema. Espero que puedan recomendar algún libro para sumergirse más en esos temas. Saludos y muchas felicidades. Ok, sí, eso es con lo que voy a cerrar. Le pedía yo a Jorge previamente que nos regalara una frase para tomar de este tema en general y que nos repitieras la recomendación que nos hiciste del libro hace un momento. claro que sí, es Ana de Bordeaux, que significa que es las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Este es uno de muchos que hay como 7 libros con el mismo parecido título de la serie. Vuelvo a repetir, es Ana de Bordeaux, una canadiense, y es las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Ese es el libro. El segundo, la frase que me gusta más es de Carl Gustav Jung, que es: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es justamente este proceso de aceptar nuestras heridas para transformar, para crecer. Muchas, Gracias, muchas Lore. gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti por estar con nosotros, por compartirnos la frase y el libro. Y la intención de pedirle también siempre a nuestros expertos una frase es porque compartimos comúnmente cositas que nos encontramos en Internet. Y a mí me gusta cerrar el programa con una frase que le dé sentido o que cierre nuestro programa. Y además hacerle alguna recomendación, porque así como nos decía Miguel, hay quien quiere empezar en el tema y a veces cuando empieza por algunos libros que son más complejos, cuando algunos dicen, no, esto ni lo entiendo, ¿no? Y lo que hago con los expertos es que nos recomienden algún texto que nos acerque poco a poco y de ahí poder ir avanzando. Entonces, creo que estas son las recomendaciones. Ya sabe usted, en un ratito más le subo la frase y le subo el libro recomendación de Jorge. Y bueno, Jorge, pues me resta nuevamente agradecerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado. Gracias a ti, Lore, y muchas gracias a todos por compartir. Gracias. También los datos del maestro Jorge los voy a estar compartiendo en un rato más para que usted se pueda poner en contacto con él. Ya tenemos por ahí un pendiente porque hace rato tocó el tema ligerito, que hay un test donde pudiéramos hacerlo y decir, ok, creo que reconozco estas ideas y esto va como para identificar tu herida, pero lo que decíamos es que después de este test, lo que pueden venir son más dudas, ¿no? Entonces, ya hay por ahí, ya ven que yo soy bien pedinche, maestro Jorge, así es que seguramente lo voy a estar buscando otra vez para que vuelva a estar con nosotros en Aprendiz. Claro que sí, con gusto. Gracias. Gracias. Pues bueno, lo despido, maestro. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Ana Yansin, de verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros. Gabriela nos comenta que el libro es muy bueno, miren, también ya se acercó. Maestro José Adrián, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este tema, espero sea de utilidad. Les voy a compartir el libro que fue sugerencia del maestro Jorge, también la frase con la que quiere cerrar esta charla del día de hoy, y bueno, pues agradecerle que esté una vez más con nosotros en la transmisión de Aprendiz.
Yo le dejo para esta semana, tenemos el día miércoles, estaremos compartiendo con ustedes el tema de codependencia, que fue una charla muy rica con el doctor César Torres Arias, que platicamos de estos temas que se quedaron un poquito pendientes por algunos problemas técnicos. El miércoles vamos a estar compartiendo esta charla que tuvimos con él, y el día viernes tenemos el tema de educación física en educación básica. ¿Para qué? Ese es nuestro tema. Tenemos un gran invitado que yo agradezco que esté con nosotros, precisamente del norte del país va a estar con nosotros. Y bueno, pues yo lo voy a estar esperando aquí este próximo viernes en vivo, y el miércoles compartiendo el video. Chéquelo, disfrútelo, que es lo primero que le recomiendo, y también lo vuelvo a invitar. Si usted tiene algún tema que quiera tratar, nosotros buscamos al especialista y tenemos una charla con él. Usted solo díganos cuál es el tema que quiere trabajar. Yo soy Alma Lorena, me despido. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes 22. Nos vemos el día viernes.